Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Gracias, Señor, por este nuevo día, por comenzar nuevamente sentados a tus pies con nuestro corazón inclinado hacia ti, con nuestros oídos abiertos a tu palabra, despiertos nuestros ojos, Señor, con nuestros ojos espirituales mirándote a ti, oh Dios. Hacia ti estamos ahora, Señor, todos los que nos conectamos en esta hora en el Espíritu contigo, Señor. Gracias porque nos das nuevamente esta oportunidad de venir a tus brazos de amor, de buscarte, desearte a ti. Señor, gracias por la noche que nos has permitido pasar, por el descanso que das a nuestros cuerpos, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias porque tú en la noche hablas a mi conciencia y la edificas también, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tú velas nuestros sueños. Gracias, Señor, porque ¿dónde más iremos a oírte a ti si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Háblanos al corazón, edifícanos, instrúyenos, pero sobre todo, Espíritu Santo, llévanos a obedecerte a ti. Gracias, Dios, porque nos ha regalado algo bien valioso como es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, que en este día te tengamos presente en todo lo que hagamos, para que nuestra vida sea dirigida por ti, nuestros pensamientos, nuestra voluntad se ciña a la tuya, Señor, para que nuestro yo, nuestro ego, cada día vaya muriendo más y tú seas exaltado en nuestra vida, para que sea menos de mí y más de ti, Señor, en este día. Espíritu Santo, gracias por la alegría de estar todos juntos, reunidos en armonía. Gracias porque allí tú envías bendición y vida eterna. Espíritu Santo de Dios, bendice todo este tiempo, Señor, los lugares como Puerto Rico, Maryland, Virginia, Colombia, Georgia, Ecuador, Perú. Espíritu Santo, todos estos lugares preciosos donde Pensilvania, las personas se reúnen en un mismo sentir, en un mismo deseo, y es escucharte a ti. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos al corazón. No nos dejes salir de tu presencia como si no hubiéramos disfrutado nada. Y es que el que está en tu presencia no puede decir que no te experimentó, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y también, Señor, en la conexión contigo encontramos la paz que necesita nuestra vida. En la conexión contigo, Señor, somos edificados, somos instruidos, somos redarguidos. Señor, en la conexión contigo podemos disfrutar de todo el fruto de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, que hoy ese fruto se manifieste en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que cada día nuestra carne se debilite más y más, para que el Espíritu que está en nosotros, guiado por tu Santo Espíritu, tenga poder, se empodere más y seamos personas guerreras, que personas de oración, de compromiso contigo, así como estamos estudiando la vida de Marcos, Señor, un hombre, Juan Marcos, comprometido contigo en su vida, nunca más volvió a ser igual. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú escoges personas que no tienen seguramente nada, Señor, para ofrecerte, pero tú eres el que nos da todo. Señor, ¿qué te podemos dar nosotros a ti cuando tú nos hiciste y nos creaste para ti? Bendito Dios, tú eres nuestro creador y hacedor de todo, del universo. Eres nuestro Dios, nuestro papá, el papá que necesita nuestra vida, que nos aconseja y que nos guía. Papito Santo, bendícenos a cada uno, cada hogar, cada familia, nuestros hijos, todos, Señor, juntos. Este día pedimos tu bendición y tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. como
Bueno, muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Bueno, estamos muy contentos de poder levantarnos en este día con el deseo de estar con el Señor, de las primeras horas entregárselas a Él. Es un deleite. Usted tiene que, antes de hacer cualquier cosa, póngase de rodillas, dele gracias al Señor, búsquele en oración y luego siéntese a escuchar su palabra. Que nadie le interrumpa. Tome apuntes, saque su Biblia, mire a ver que todo lo que estamos aquí diciendo lo diga también en su Biblia, para que no hayan confusiones ni haya nada porque yo no estoy hablando de mí misma, sino del Señor y su palabra, todo lo que Él nos enseña. Entonces estamos aquí estudiando la vida de Juan Marcos, el Evangelio de Marcos, quién lo escribió, quién fue Juan Marcos, ¿cierto? Si es confiable leer ese Evangelio y por qué sería confiable. Vimos ayer que él formó parte del primer equipo misionero que fue a predicar a los gentiles. Qué lindo cuando nuestra vida es útil, ¿verdad? Nosotros muchas veces buscamos, hay personas, siempre el ser humano de por sí busca no ser útil, sino sobresalir. La fama, el poder, la riqueza, todo eso le gusta al ser humano. Pero Dios nos creó para nosotros dejar una huella aquí en esta tierra. Y cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios en nuestra vida, somos felices. Nos sentimos realizados. Ahí hay algo que uno empieza a decir, Señor, regálame más, como decía Pablo, ¿cierto? Pablo decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Y él decía, si yo me voy en este momento, me voy con Cristo y voy a estar feliz porque eso es lo que anhelo, estar con Él. Pero si me quedo, todos los años que Él me deje, es para predicar de Él, para hablar de Él, para que otros lo conozcan, para que otros lleguen a esos caminos. Entonces, no es una religión, no es que nos metemos a la religión de los buenos y dejamos la religión de los malos, no. Es un estilo de vida conocer al Señor. Es que vivimos de acuerdo a sus leyes, sus principios, sus mandamientos y empezamos a procurar obedecerle porque nos enamoramos de Él. Allí es donde está la clave del cristiano. Juan Marcos se enamoró de Cristo. Él se enamoró de Cristo. Entonces, como se enamoró de Cristo, de quien le predicaba, a quien vio hacer tantas cosas, él quiso también seguirle y seguirle para siempre. Entonces, él formó parte de ese primer equipo misionero que fue a predicar a aquellos que no eran judíos. Los gentiles eran para todo el mundo, como está hoy en día el Evangelio. Entonces, esto está en Hechos 13:5, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí vemos a Juan Marcos con ellos de ayudante, ¿sí? Entonces, ahí vemos en la iglesia, en otra etapa, ya la iglesia cristiana, ¿sí? La siguiente etapa de la iglesia cristiana. Entonces ya empezó a extenderse por el mundo gentil. Aquí lo encontramos a él como ayudante, entre comillas, ¿no? Ayudante de los hombres que lideraron. Y esta nueva etapa del cristianismo, entonces vemos a Pablo y a Bernabé. Pablo, Bernabé, Juan Marcos. Ellos formaron parte de la primera expedición cristiana que fue a predicar al mundo gentil. Cuando tú empiezas a ser parte de ese reino de los cielos, ¿cierto? Para predicar al que no conoce, tú abres la brecha para que eso continúe. Entonces tú eres la primera persona al mundo gentil. ¿Quiénes pueden ser los gentiles? Mis mismos hijos, mi familia, ¿cierto? Mi esposo, si es el esposo, la esposa. Y se comienza a abrir una brecha para que ahí mismo, una calle de bendición, ahí empieza ese camino a formarse. Y entonces ahí es cuando Jesucristo asevera, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Entonces todos vamos siguiendo ese camino, esa verdad y esa vida que es Jesucristo. Lo vamos todos siguiendo a Él. Pablo, ya después vamos a estudiar a Pablo, cada uno de ellos, pero Marcos es porque estamos en los evangelios, ¿sí? Siempre leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 evangelios. Entonces Marcos, me quedé en Marcos, que es un poco menos extenso que los otros, para meternos a mirar quién era Juan Marcos, si nosotros podemos tener confianza en leer este libro y que nos enseña. Pero resulta que aparece una mancha en todo el expediente de Marcos, en todo lo que él había hecho. Y es que ¿quién de nosotros no comete errores? ¿Quién de nosotros tiene un carácter así tan dócil y tan bello? No, ninguno de nosotros cuando llega el Señor es una perita en dulce. Cuando el Señor nos halla y se encuentra con nosotros, estábamos llenos de todas las cosas habidas y por haber, como le pasó a Juan Marcos. Entonces vemos que en Hechos 13:13, este viaje misionero puso una mancha en el expediente de Marcos. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí vemos a Marcos, que se fue del grupo, cuando seguramente ya venía mal y mal y mal. La Biblia no nos explica las razones que lo llevaron a este abandono, pero sí nos lo dice. De pronto habían discusiones, ya estaba cansado, de pronto dijo, esto no es para mí, o de pronto vio muy dura la obra del Señor. La Biblia no nos lo explica, pero sí nos dice que él se apartó del grupo, dejó, como uno dice, entre comillas, tiradas las cosas del Señor, ¿sí? Entonces en Chipre de pronto ellos se encontraron a gusto, tal vez porque era el lugar de donde era Bernabé, ¿cierto? Cuando él llegó a ellos, en Hechos 4:35 al 37 dice, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Entonces aquí nos cuenta la Biblia quién era Bernabé. Pero ahora vamos a ver más adelante cosas hermosas. Es que todos estos varones de Dios dejaron un legado en una historia para que nosotros de la iglesia primitiva, como comenzó esa iglesia primitiva con esa doctrina sana, limpia, preciosa, de haber vivido en esa compañía del Señor Jesús esos 3 años y medio, que para el Señor dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No perdieron el tiempo, todo ahí, ellos hicieron todo. Y esos nombres quedaron por siempre registrados. Ahí donde el Señor dice que tu nombre y el mío está anotado en el libro de la vida. Ahí está, libro de la vida. O sea, lo que hagamos aquí en esta tierra, que tenga relevancia, eso queda allí registrado. Por eso no es que usted pierda el tiempo, ni tú ni yo perdemos el tiempo con el Señor. Él no busca personas para entretenerse o para entretenerlas. No, Él busca personas que se comprometan con Él para que dejen una historia, un legado. No es para entretenernos. Ay, qué aburrimiento, me voy a compartir con otra persona de Cristo. Eso no es así. ¿Sí? No, porque el Espíritu Santo es el que convence. Tú solamente eres un instrumento y el Espíritu Santo que está en ti te empieza a convencer. Cuando de verdad has recibido al Señor, Él es el que te convence y Él es el que te convence de un llamado, de un servicio. Nadie lo puede hacer si no es el Señor. Pero sí necesita hombres como Bernabé, como Pablo, que tomaron a Marcos. Después de esto vamos a verlo cómo se restaura, para ya el Señor le tenía la mirada a Juan Marcos. Él ya sabía quién era, ya lo había apartado para él. Entonces es muy diferente cuando tú te sientes escogido y apartado de Dios. Te sientes hijo, te sientes especial. Es muy diferente. Nuestra vida totalmente es cambiada cuando experimentamos, nos llamó, nos escogió. Que un Dios como Él nos escoja, eso es sentirnos con un privilegio muy grande. Entonces vemos aquí que se habla
de dinero. Llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos le dieran a los que pasaban necesidad. Comienza a experimentarse en la iglesia, ¿cierto? La obra hacia las personas que necesitan. Y si la iglesia tiene, hay iglesias que son inmensas, que tienen cómo ayudar a otro, que los mercados que pagan muchas veces los servicios de las personas, porque hay unos excedentes, porque el dinero que han tomado, no todos se lo llevan para sus bolsillos, sino que comparten para dar la necesidad de otros. Qué triste hoy ver en día que muchos pasan necesidad y la iglesia sí que más, la iglesia del Señor, porque la gente no ha entendido lo maravilloso que es ofrendar y dar. No lo ha entendido y le da miedo hacer negocios con el Señor y decir yo, Señor, yo voy a dar para que mi iglesia, el lugar donde tú me pusiste, me plantaste, crezca, se multiplique, fructifique y haya aún más de lo que nosotros de verdad pensamos. El Señor puede hacer, yo siempre dije cuando yo decidí con mi esposo servirle al Señor tiempo completo, en el lugar que nosotros nos desarrollamos con Cristo para crecer, es un lugar que no es una iglesia que llama, ¿cierto? Y dice, le hago este contrato y le voy a pagar tanto. No, a mí me desafió el conocer a Dios de esa manera, porque yo decía, yo estaba trabajando junto con mi esposo, tenemos un trabajo, entre comillas, muy bueno. Digo entre comillas porque es que no hay nada más bueno que servirle al Señor, pero ese trabajo él me lo había dado. Y estaba muy bien en esa época, muy, muy bien. Estoy hablando de más de 30 años atrás, muy bueno ese trabajo. Y allí me querían, había podido surgir, tenía ya un buen estatus dentro de la empresa, mis jefes me apreciaban, el sueldo no era malo. Entonces, imagínense que yo estaba estudiando, trabajaba y estudiaba de noche, tenía bien todo, pero llegué, como les digo, como un carro chocado a buscar del Señor. Y en el lugar, allí donde yo recibí a Cristo, allí me quedé, por siempre me quedé. Pero, ¿cierto? Empecé a sentir ese llamado a quererle servir ya definitivamente a Él, porque no me daba tiempo en la empresa, tenía que entrar de 6, 7 de la mañana y me daban hasta a veces las 8 de la noche allí. Entonces yo ya no, y era todo el día porque no salía ni a almorzar, ahí en la misma empresa almorzaba. Entonces eso, yo me empecé a sentir como aprisionada y eso es algo personal. Y ahí empecé a sentir que yo quería servirle al Señor, que yo quería tener tiempo para discipular, para hablar de Él, para hacer mis grupos de oración, para todo eso. Pero eso es algo personal, eso no es y entonces ahí uno siente ese llamado, ese deseo de hacerlo. Y empecé a involucrar mis finanzas, todo, el ser generosa porque me costaba. Y eso, mira, aquí Juan Marcos lo aprendió. Y tenemos un Bernabé que dice que vendió un campo que tenía. O sea, se desprendían de todo. La persona que tiene al Señor de verdad, no es que no es que abandones y dejes abandonado tus hijos, todo y la casa y no. Eso es guiado por el Espíritu Santo. Eso es de Dios. No es que el líder te diga o el pastor te diga, tienes que hacer esto. No, es que tú lo experimentes. Y se van abriendo esas puertas y se va mostrando, se va probando a ver si es verdad que eso es así. Entonces, vemos aquí a Bernabé, que significa hijo de ánimo. Los nombres, recordemos que en ese tiempo le daban mucho significado al nombre, igual que hoy, sino que hoy pues es de otra manera ese nombre que se mira, ¿no? Es de otra manera. Bueno, entonces, que como más tarde vemos aquí, vamos a ver que Bernabé era tío de Marcos. Bernabé era tío. Imagínense, ya estaban dentro de la familia, servidores del Señor. En Colosenses 4:10 dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, aquí está Pablo hablándole a los colosenses, ¿sí? Y está contando, dice Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos.
Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se los indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Aquí vemos a un Pablo poniendo a Marcos muy en alto, ¿sí? Muy en alto por lo que tan valioso que era. Entonces Dios coloca a nuestro alrededor personas para que la autoestima nuestra tenga valor. Quizá usted llega al Señor con una autoestima en el piso, no valiendo 5 centavos. Nadie desconocido para el reino de los cielos. Para todo lo que sea espiritual nadie le conoce. Pero el Señor le empieza a colocar en un lugar sobresaliente. Y ahí es donde se habla lo del hijo pródigo. Le pone vestido nuevo, vestido real de lino fino. Le pone calzado en sus pies y le pone anillo en su mano. Todo esto tiene un significado espiritual que no me detengo ahora porque estamos hablando de Marcos. Entonces allí cuando ellos pasaron a tierras desconocidas, tal vez se asustó, ¿cierto? Viendo la dureza de la obra. Él estaba muy joven. Él era un joven, no era un viejito, era muy joven. Y entonces de pronto se asustó, como puede pasar en alguna persona que se le dan responsabilidades de la iglesia, del lugar donde se congrega, y se asusta. Y de pronto empieza a decir, uy, no, esto es muy duro. Uy, no, yo solo no puedo, yo sola no puedo. Uy, no, y se asusta y se va. Eso pasó con Juan Marcos. Entonces, esto creó un borrón en esa carrera cristiana tan prometedora que él llevaba. Esto fue como se borró ya, esta parte ya él lo hizo mal, ¿sí? Él lo hizo mal. Entonces esas consecuencias que él tomó de esa decisión, las encontramos en Hechos 15, del 36 al 40. Mire lo que pasó. Esto trajo en Juan Marcos un problema bien serio con Pablo. Hechos 15, del 36 al 40. Entonces vemos aquí que Pablo y Bernabé se separan. Dice, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Ese Pablo era un pastor precioso. No es que él iba y sembraba la semilla y se iba, no, él estaba pendiente. Volvamos, dice. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, su primo. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Ahí está, mire. Bueno, me imagino cómo discutieron. Pablo, muy celoso de la obra del Señor. Pablo seguramente dijo, no, no me sirve Juan Marcos porque es un hombre que abandona lo que el Señor ya le había entregado. No me sirve para la obra. Está inmaduro. Dejémoslo que siga creciendo y esperemos. Pero como Bernabé, su primo, ya lo conocía. Ya sabía quién. A lo mejor hasta le habría compartido a él porque de la familia. Conocieron al Señor juntos. Entonces ya sabía quién era Juan Marcos y entonces como persona lo tomó y dijo, yo no lo dejo solo. No, entonces dividámonos. Dice que el desacuerdo fue intenso, dice la Biblia. No nos cuenta qué dijeron, pero imaginémonos ese cuadro. Ellos iban a una obra del Señor a peregrinar, a mirar cómo estaban los nuevos convertidos de la iglesia que se estaba formando. Y decidieron separarse. Entonces, Pablo coge, aquí aparece ya Silas, que es otro personaje bien importante en la obra del Señor. Mire esos nombres como van apareciendo, ¿sí? En el libro de la vida. Esa es la vida, ¿sí? Nuestra vida está centrada con Cristo. Entonces, no es solamente trabajar en las cosas seculares, vestirnos, comer. Eso no le deja a usted escrito en la obra del Señor nada, en el libro de la vida. Porque al fin y al cabo el trabajo nos lo da el Señor. Desde Adán lo puso el Señor al hombre a trabajar. Él le dio el trabajo. Lo puso también a que labrara la tierra y que le pusiera nombre a los animales, que no estuviera desocupado.
lo puso a pensar en el reino de los cielos, a cuidar la tierra, a cuidar lo que él le había entregado. Dice en Génesis, usted ve cómo le entrega el Señor al hombre un terreno, no baldío, ya le encuentra con creación. Entonces, ¿qué es de nosotros? Nada, nada. Y él te abre puertas para que tengas un empleo, para que generes tus ingresos, pero que no todo sea eso, sino que pienses en tu Creador, que dejes una historia. ¿Cuántos se han ido de esta tierra y sus nombres fueron olvidados para siempre? Y menos en el cielo se recuerda. Porque no pasó nada, no pasó nada. Pero si tú sientes en tu corazón que eres escogido, que eres llamado, que eres o llamada, que eres especial para Dios, métete con Él, que nunca vas a perder. Y bueno, ese desacuerdo, mire, problemas aquí la Biblia nos muestra nuestro carácter irascible, nuestra irresponsabilidad, nuestra inmadurez. La Biblia nos abre todo como son los corazones de todos nosotros. No hay nadie perfecto en la obra del Señor. Tenemos a un Dios perfecto que coloca personas como Bernabé para que no nos perdamos. ¿Qué tal que no hubiera habido un Bernabé, cierto? Juan Marcos no estaría aquí en el nombre de Marcos ni hubiera escrito el Evangelio de Marcos, porque hubiera sido tremendo si no hubiese un Bernabé. Pero siempre el Señor coloca personas para que tengan, para la misericordia, porque Él ya nos escogió. ¿Sí? Y entonces vemos aquí que Pablo no es que fuera una persona, sino que era muy radical. Como él dejó su antigua cristianismo, entre comillas, para seguir al Dios verdadero, él se volvió muy radical con él y con todos los que estaban con él. Y él siempre decía, escojamos hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que se comprometan de verdad, hombres de valor. Entonces, cuando Pablo y Bernabé planeaban comenzar su segundo viaje misionero, Marcos se fue. Perdón. Y el motivo de desacuerdo es por lo que los dos misioneros se separaron y tomaron rumbos distintos, fue, ¿cierto? Y Pablo dijo, no quiero a Juan Marcos conmigo, no me acompaña en este viaje. Si lo hizo ya y él está inmaduro y no nos va a servir. Entonces discutieron por causa de este joven hasta tal punto en que no pudieron empezar otro viaje misionero juntos. ¿Cuál de los dos tenía la razón? Piense usted. ¿Cuál de los dos tenía la razón? Bernabé creía que Marcos había cambiado y estaba en condiciones de acompañarle en ese nuevo viaje misionero. Seguro ya había hablado con él. Aquí vemos un Juan Marcos humilde, arrepentido, reconociendo su error y queriendo volver al grupo. Porque si hubiese orgullo, si hubiese todo eso como Pablo le dijo, no se va conmigo, y Bernabé seguramente peleó y le alegó a Pablo, pero dijo, yo me voy con él. ¿Qué hubiera hecho un orgulloso? No, queden ustedes allá, si no me quieren en el grupo, no quieren que yo vaya, yo no voy, déjenme quieto. Y le hubiera dicho a Bernabé, no, yo no me voy con usted. Pero se separaron para ir a la misión, qué hermoso. O sea que había un Juan Marcos que ya tenía claro su llamado, la humildad. Mira, hay personas tan orgullosas hoy en día que no se ve Jesucristo por ningún lado. Es más el orgullo a lo que le dan, hacen un monumento del orgullo. Y entonces vemos aquí que Bernabé creía en Marcos. Tienen que haber personas, Dios coloca personas que crean en nosotros. Porque qué difícil es para que crean en otros cuando tenemos un antecedente. Pero Bernabé creyó y él dijo, él está en condiciones. ¿Por qué no darle otra oportunidad, cierto? Pero Pablo se negó a llevarlo debido a ese abandono. O sea, él lo vio como algo bien grave. No, me abandona las cosas del Señor, me abandona todo, es un inmaduro. Lo veía como un desertor que había perdido en medio de la batalla que ellos iban, había soltado las armas. Y dijo, no me sirve para el ministerio. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces no se quería arriesgar porque eran viajes que les costaba dinero, les costaba tiempo, les costaba todo. Dejar sus familias, ellos se iban y dejaban todo para ir a hacer lo que hacían.
En ese tiempo Pablo también trabajaba, todos eran trabajadores, pescadores, todo. Y dejaban todo, entonces les costaba para que en un momento dado por una rabia, algo que le pasó a él que no cuenta la Biblia en sí a fondo, de pronto le pareció muy duro el viaje, entonces deja todo. Entonces los dos tenían buenas razones, ¿sí? Bernabé pensaba en la persona de Juan Marcos y Pablo pensaba en la obra. Entonces los dos tenían buenas razones, ¿sí? Tal vez nosotros también hemos simpatizado a veces con unos y otras veces con otros, ¿sí? Porque en el reino del Señor unos nos ayudan más que otros, otros dicen, pero es el Señor que coloca. Por eso usted déjese guiar. Es muy triste no tener quien le guía a uno, como se llama, un mentor, un pastor, que esté allí pendiente de usted, que en su llanto, sus pataletas, sus debilidades, ¿sí? Entonces la Biblia aquí no le quita ni le da la razón a ninguno de los dos. No dice, es que, porque la Biblia todo lo desnuda. Entonces vamos a ver esa restauración de Marcos, tan hermosa. Voy a dejárselas allí marcaditas y mañana nos metemos en esa restauración de Marcos. Entonces Marcos fue nuevamente el ayudante de Bernabé y esto formó parte de un proceso de restauración. Marcos no se opuso cuando vio que Pablo estaba enojado, que lo quitó del grupo, no se llenó y me desecharon, no me quieren, pobrecito yo. O sea que Marcos también fue una prueba del Señor a ver cómo estaba su corazón con respecto a él, a Dios, a lo que había aprendido. Entonces esa labor de Bernabé no cabe duda que fue fundamental para recuperar a Marcos en ese ministerio que Dios le había encargado. Bernabé se arriesgó cuando tomó nuevamente a Marcos, porque dijo, vamos a ver, yo he hablado con él y él está arrepentido, él quiere pedir perdón, él quiere ser restaurado, él reconoció su error. Y es que una persona humilde reconoce su error, pero no de palabra, sino con los hechos. Él lo hizo inmediatamente, quiso ir. No es que, ay, perdóneme, pero déjeme aquí, yo espere que me pase esto, deme tiempo, no. Él reconoció. Primero yo pienso que oraron, que buscaron al Señor Bernabé y Juan Marcos y pidió perdón al Señor primero y luego dijo, sí, me voy con ustedes nuevamente. Entonces notemos que el primer lugar donde fueron en su viaje fue a Chipre, en Hechos 15:39. Sí, dice, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Se fueron a un lugar a predicar el evangelio. No iban de paseo a la isla, no iban a conocer otro lugar, iban a evangelizar, a estar con los discípulos, con la iglesia, con los nuevos que ya de pronto habían, a formar un grupo. Formaban, acuérdense que las iglesias crecieron en las casas. Muchas casas se abrieron, ¿sí? Y Juan Marcos tenía en su casa la casa la casa de oración, grupo de oración. Entonces ese detalle es interesante porque fue precisamente desde allí donde Marcos había abandonado a Pablo y Bernabé en su viaje anterior. Mire, es importante esto, téngalo presente en Hechos 13:13. Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Dice, luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Hechos 13:13. Entonces, esa restauración comenzó en el mismo lugar del fracaso. Y así es donde nosotros somos restaurados. Tenemos que volver donde comenzamos. Acuérdate cuando el Señor en Apocalipsis 2 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, vuelve, recuerda las primeras obras, vuelve donde comenzaste. Apocalipsis 2:1. Y él vuelve al lugar donde fue el fracaso. Y para terminar, recordemos que Pedro negó a Jesús, ¿se acuerdan? Junto a un fuego, 3 veces. Y Jesús lo restauró junto al fuego. Tú tienes que volver
donde tú estuviste mal, donde dejaste todo, donde dijiste no más. Y allí serás restaurado. Pero esa restauración tiene que ser con hechos, no con palabras. Perdón y ya. No, tiene que haber una humillación, un dolor, porque es que el que te llama es el Señor. Y Juan Marcos lo entendió. A mí no me llamó Pablo, no me llamó, yo no soy de Pablo, yo no soy, sí, yo no soy de Apolo, yo no soy, sí, no me llamaron ellos, me llamó el Señor. Pero ellos son parte de mi equipo para yo crecer, para yo formarme. Y los tengo que también someterme a ellos, obedecer. Pero había amor, ¿cierto? El amor le importó uno que el otro. Vemos, ahora vamos, mañana vemos cómo Pablo ya entra en esta restauración y Juan Marcos comienza a brillar también. Padre, gracias por habernos escogido, Señor. Gracias porque cuando leemos todo esto, Papito Santo, es tan bello ver cómo la obra misionera que has puesto en nuestros corazones es tan real. Y no es fácil, Señor, no es fácil. Hay muchas cosas que nos han provocado llanto, dolor, tristeza. Imaginamos que a Juan Marcos le pasó lo mismo, porque el camino no es fácil, Señor. Hay muchos tropiezos en mitad del camino. Pero qué lindo, papá, encontrar personas como Bernabé a nuestro lado, que son utilizadas por Dios para restaurar nuestras vidas, para volver a meternos en ese camino donde de pronto por equivocación o por nuestro parecer o nuestra inmadurez nos queremos salir, Señor. Bendita sea tu presencia por todos los Bernabés que han aparecido en las vidas de cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, porque tú cumples el propósito tuyo en nuestra vida. La vida no consiste en los bienes que poseemos. La vida no consiste en trabajar solo secularmente, Señor, sino que tú le das sentido a nuestra vida cuando entendemos ese llamado y ese propósito. Todos, bendito Dios, todos somos llamados, pero muy pocos escogidos, porque la escogencia es tuya. Y cuando yo me siento escogido, nada, Señor, me detiene, nada. Y empiezo a oír tu voz y a deleitarme, Señor, y a hacer un compañerismo tranquilo, acorde, bendito Dios, y empiezo a dejar que mi corazón sea tratado y transformado. Ya empieza a florecer ese fruto del Espíritu Santo y empieza a aparecer el verdadero amor, la humildad, el sometimiento, Señor, a tus leyes y a lo que tú quieres. Mi vida cobra sentido y aunque sea duro el camino, Señor, contigo todo lo podemos, porque tú eres el que hace todo a través de nosotros. Nosotros solamente tenemos que obedecerte y hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por esta mañana tan hermosa que nos regalas, porque cada uno de nosotros tiene un nombre que tú ya te apuntaste en ese libro de la vida, pero pensar cuál es el legado que yo tengo, Señor, que dejar aquí en esta tierra, para que mi nombre siempre sea recordado, no por las riquezas, no por o por otras cosas que dañan aún mi nombre, sino porque tú así lo quieres, Señor. Espíritu Santo, dirige este día nuestra vida. Gracias por el empleo que nos das, por la forma secular como nos desarrollamos, y allí también dejamos huellas, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque la honra la das tú. No somos nosotros que la buscamos, Señor, sino que tu palabra dice: el que me honra, yo le honraré, y mi Padre le honrará y se manifestará a él. Señor, esa honra la das tú. Nosotros solamente nos sometemos a oírte y a decirte: Señor, sana mi corazón para que yo pueda ser un instrumento tuyo de bendición, bendito Dios, donde quiera que vaya, como vemos aquí ya familias integradas en hablar, en predicar, en hacer, en lograr, bendito Dios, compartir de tu amor. ¿Cuántos hay que no te conocen, Señor? Y yo puedo hablar de ti aún a través de los devocionales, de la importancia que tienes tú en mi corazón. Te alabo y te bendigo, papá, por este día. Te pido una bendición muy especial en cada hogar, en cada familia, en nuestros hijos, Señor,
que los guardes, que los cuides, que los protejas y que toda la obra que quiera hacer Satanás, Señor, podamos discernirla para que nuestra vida tome sentido y felicidad. Gracias, Señor, por poder compartir en la iglesia, Señor, ofrendas, diezmos, para que la obra continúe. Señor, ayúdanos a que el dinero no es nuestro, sino que también ayuda para las necesidades de otras personas. Danos una iglesia, Señor, que sobreabunde porque tú lo prometiste. Espíritu Santo, la bendición sea continua en nosotros como tú quieres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Recordemos que hoy es día de ayuno. Hoy es día de ayuno. Miércoles, ayuno. Recordemos, dispóngase, sea esta mañana, hágalo, estudie, lea, oiga la palabra, acuérdese las 5 vías de alimentación y crezca en el Señor. Y también recordemos nuestra peregrinación, 18 de octubre al 29. Estamos ya listos, todo está listo. Turquía se canceló, no hay viaje a Turquía, pero sí hay a Jerusalén. Así que todo rumbo a la Tierra Santa. Diga, yo iré este año, me voy porque el Señor me lleva. Él va a pagar por mí todas las cosas. Bueno, un abrazo, Dios me les guarde. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Saint City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Hallelujah. Hallelujah.